Bueno, vamos a empezar esta catequesis. Ya habéis visto que hoy no estoy en la parroquia, además solo podía ser online porque estoy en otro sitio y no podía dar esta formación, pero no quería que se me pasara porque hoy toca un libro que es muy bonito, que además es muy interesante, que es el libro de Jonás, que está dentro de los profetas, pero propiamente no es tanto de los profetas, sino que es más bien un libro sapiencial que se llama de la sabiduría. No es tanto una historia de un profeta, además, fijaos la diferencia que hay entre los profetas, los libros de los profetas, que es más bien la palabra del profeta al pueblo, y aquí este libro no es ni mucho menos una palabra del profeta al pueblo, sino que es su historia, y una historia que ya os digo que es más bien sapiencial, de la sabiduría, como si dijésemos como un pequeño cuentecillo sobre el profetismo y sobre ti, sobre todo, sobre lo que tú eres o lo que tú vives, ¿no? Vamos a comenzar, ¿no? Voy a comenzar para que el Señor me ayude porque lo necesito cada vez que hablo. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu para poder gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues nada, mira, yo decía que es un libro que habla de ti porque te va a sorprender muchísimo, ¿sabes? Va a sorprender mucho porque nosotros lo que sabemos un poco de Jonás es que se lo tragó la ballena, que iba a ir a profetizar y tal, pero te voy a explicar un poco la historia y vamos a ir sacando consecuencias para ti y para mí, que es lo más importante, ¿vale? Este libro, más que un libro del profeta, del profetismo, podría llamarse una sátira. No sé si conocéis este género de literatura, ¿no? Que una sátira es buscar unas figuras conocidas en unas circunstancias que son extremas y hacerles decir ya lo que no tienen que decir, ¿no? Y en clave de humor, con muchísima ironía. Pues mira, el profeta Jonás es esa ironía, esa pura contrariedad que no te puedes ni imaginar, pero que nos pasa a nosotros también, ¿vale? Y entonces yo voy a ir explicando un poco el sentido de todo esto para que nos ayude. Mirad, aquí aparece en este profeta, vemos que es un profeta que odia a Dios, que casi odia a Dios, que no puede soportar a Dios. ¿Y sabéis por qué no puede soportar a Dios? Porque es un Dios que ama a nuestros enemigos, a los nuestros. Entonces él no lo puede soportar, le encantaría eso de Dios no se queda con nada de nadie, este me ha hecho esto, verá Dios lo que le va a hacer. Y aparece aquí un profeta, Jonás, que justo es lo contrario, que no puede soportar que Dios tenga misericordia. Es más, aparece en el libro de los reyes, Jonás, asesorando incluso a un rey, Jeroboam II, que fue de los peores reyes que existieron en el pueblo de Israel. Y él le dice que va a ganar una batalla en las tribus del norte, no sé qué, y se lo dice tan pancho. Luego es verdad que reconvirtió su postura ante esta promesa y al final se le quitaron todo lo que había ganado el rey. Pero el caso es, lo que os quiero decir es que este profeta era un profeta que no era precisamente el modelo de profeta, ¿no? Bien,
Pues aquí tiene dos hechos que son los más fundamentales, los hechos más importantes del profeta Jonás, que yo os pido que lo leáis, son 4 capítulos. Y después de esta pequeña charla, yo creo que también os va a ayudar mucho a entender ese profeta para vuestra vida. Y os va a gustar y además os va a hacer reír un poco si conocéis dónde está la ironía de lo que él quiere explicitar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos dos figuras fundamentales, como dos encuentros fundamentales. El encuentro con unos marineros y el encuentro con unos ninivitas. ¿Qué es lo que sucede? Y luego aparece también el capítulo 2 y el 4 como una oración no de arrepentimiento, sino de acción de gracia al Señor, y en el capítulo 4 una oración como de reproche a Dios por ser tan bueno. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Bien, pues mira, lo que empieza a hacer es, o sea, es como si aquí cada personaje hiciera lo contrario de lo que tiene que hacer, ¿no? A Jonás se le dice, mira, vete a Nínive y predica allí que el Señor los va a arrasar porque son malos, malísimos. Y quiero que se conviertan, ¿no? Nínive era como los peores enemigos del pueblo de Israel. Era un imperio tremendo. El imperio de los ninivitas era como si frente a un imperio, un reino del pueblo de Israel, que era chiquitísimo, que además no tenía casi ejército ni nada, resulta contra unos ninivitas que lo tienen sometido. Entonces, cuando le dice, ve a Nínive para que se conviertan, a ti no te explican el libro. Lo único que hace es que Jonás, si Nínive está al otro lado del Mediterráneo, al otro lado del Jordán, en el norte, pues Jonás, ni corto ni perezoso y sin decir nada, coge un barco que va a Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? Tarsis es España. Entonces, al otro lado del Mediterráneo, o sea, en la otra punta del mundo, lo más lejos conocido. O sea, que cuando el Señor le dice, vete para allá, él se va al otro lado sin decir nada. ¿Por qué? Luego lo veremos. Bien, pues entonces él se va, coge un barco para Tarsis. Fíjate que en uno de los salmos y de la escritura del Antiguo Testamento habla de las naves que van a Tarsis, como diciendo que son muy potentes, porque es que van al otro lado del Mediterráneo, a lo más lejos que había conocido. Bien, pues él se monta y cuando se está montando ahí, aparece, es muy gracioso porque en vez de huir, o sea, en vez de ir a Nínive, huye, se va para allá y allí de pronto se duerme en el barco y aparece una tormenta tremenda. Los marineros están intentando que el barco no se hunda y él tan dormido. Bueno, pues de la tormenta ya se despierta, lo despiertan, dice, oye, mira, reza a tu Dios, lo despiertan, reza a tu Dios, porque es que nosotros estamos rezando a nuestro Dios, eran marineros profundamente paganos, y dice, estamos ya rezando a nuestro Dios para ver si nos salva. Y Jonás le dice, ni corto ni perezoso, no, yo creo que este es mi Dios, ¿sabéis? Es mi Dios que está un poco cabreadillo porque yo me estoy huyendo de una cosa que él me ha dicho. Y dice, hombre, pues reza, dinos por lo menos qué tenemos que hacer para que esta tormenta pare. Y ya está, ¿no? Y dice Jonás, pues lo único que tenéis que hacer es matarme. O sea, echarme a la ola, que yo me muera, y entonces ya se va a calmar el Señor, ¿vale? Porque es lo que me va buscando es a mí, ¿no? O sea, está echando como su sangre, él lo que quiere es desaparecer. Quiere desaparecer y se va a España. Y quiere desaparecer y dice, pues matadme ya, como Moisés en el desierto. Ya matadme que me muero, ya aquí se ha acabado. Eso es lo que tenéis que hacer. Pues ni los marineros quieren matarlo, ni siquiera quieren, o sea, se ponen a rezar a su Dios. O sea, es los marineros los que se convierten al Señor. No se convierte Jonás, sino que le dicen, tiradme ahí al mar, ¿no? Bueno, pues al final los marineros, viendo que no, pues al final lo tienen que tirar al mar y lo tiran al mar. Vale, pues entonces, vamos a ver esa primera parte, cómo ante el sufrimiento, ese terremoto, ese tormenta del mitad del mar, ¿no? Pues cómo los marineros que no tienen fe se convierten. Y Jonás, ahí duro como una piedra, diciendo yo no quiero ir, yo lo que quiero es salir corriendo, ¿no? Bien, pues al final no se convierten los marineros
y adoran al Señor, acaban adorando al Dios de Jonás. O sea, te quedas alucinado porque las cosas pasan al contrario de lo que tiene que pasar. Vaya profeta este, vaya profeta. Bien, pues después de toda esta historia, lo tiran al mar y aparece otra cosa totalmente pintoresca, porque vamos, es que es para partirse de risa. Resulta que lo tiran al mar y viene ya, y el Señor lo libra de una muerte segura, porque en una tormenta en mitad del mar, con esas olas tan grandes, tremendas, ya hubiera muerto. Pues, ¿qué hace el Señor? Pues lo libra de una muerte segura. Y es que lo coge y, y se lo come un pez inmenso para comérselo, imagínate, pero es que además ya, si se lo come una ballena, que es lo que se ha dicho siempre, una ballena grande, pues ya te mueres dentro. Pues nada, Jonás está ahí dentro, o sea que es que va todo de cabeza, va todo al contrario, una cosa. Pero ¿qué ocurre aquí? Cuando Jonás se lo toma la ballena, entonces cuando está en lo hondo del mar, dentro de un pez, entonces cuando reza. Es la primera vez que se pone a rezar. Es la primera vez que acude al Señor en todo el libro, ¿no? Estamos hablando del capítulo segundo. Del capítulo segundo. Y en medio de este rezar, ¿no? En medio de este rezar, de esta oración, ojo, no lo siente, ni se arrepiente, no creéis que él dice, Señor, mira, ayúdame, estoy arrepentido de lo que... Ni mucho menos. Él lo que quiere es, pues lo que agradece al Señor, pues todas las cosas, agradece al Señor la misericordia que tiene. Espera un momentillo, que no lo iba a leer, pero bueno, lo vamos a leer. Eh, Vamos a leer esa oración porque a mí me gusta mucho, pero es que no quería leerla porque al final me lío y no termino la catequesis, pero bueno, vamos a leerla. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus 3 noches, que luego el Señor dirá, oye, no se le dará más signo que el de Jonás, que predicaron y se convirtió. O no se le dirá más signo que el de Jonás, que estuvo 3 días metido en la ballena. O sea, porque Jesús está identificando esa ballena con el sepulcro que estuvo 3 días metido. Y allí estuvo en el vientre con sus 3 días. Jonás suplicó al Señor diciendo, invoca al Señor en mi desgracia, Él me escuchó desde lo hondo te pido, me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, tus olas me rodeaban, y dije, expulsando de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? El agua me llega al cuello, el abismo me envolvía, descendí hasta lo hondo de las raíces, ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti. Pero yo te daré gracias, te ofreceré un sacrificio. Y entonces, otra cosa que sucede cuando ya Jonás resulta que ha dado gracias al Señor y dice, no, yo invoqué al Señor y el Señor me va a salvar. Pues otra cosa cómica, ¿y cuál es la otra cosa? Porque el Señor lo devuelve en un vomitaje, o sea, Jonás se convierte en un vómito de la ballena y él en ese vómito, en esa suciedad, resulta que es vomitado en la tierra. Muy interesante esto también. Hemos visto lo de los marineros, el cambio que hay, Jonás no llega a convertirse, y ahora vemos un poco esto, en lo de la ballena o el mar este, ¿no? El pez este grande. Mira, nosotros muchas veces en las tormentas, como estos marineros, a veces no nos convertimos, estamos como dormidos, como Jonás, ¿no? En esta tormenta de la pandemia o en esta tormenta de un problema que tienes con tu hijo o en esta tormenta que tienes de cuestiones afectivas y de cosas así, ¿no? Bueno, pues en esas cuestiones resulta que podemos estar dormidos, podemos estar como dormidos y mientras que los otros están trabajando para que esto funcione, resulta que nosotros estamos dormidos, no estamos ni rezando ni estamos ayudando para que la tormenta se hunda. Fíjate que el otro día, explicando la carta de San Cipriano, decía, oye, mirad que la pandemia nos pilla a todos, porque de la misma manera que cuando un barco se hunde,
todos los del barco se hunden también a los cristianos nos está pillando. Y se conoce al timonel en la tormenta. Ahí es donde se conoce si hay un buen timonel. Bueno, pues en esta tormenta de la pandemia, de los terremotos, de la violencia, de cosas, de las ideologías que están apareciendo por todos lados, del encrispamiento político, podemos nosotros estar dormidos. ¿Y cómo estás dormido? Pues sin rezar, sin ayudar, en vez de estar ayudando, esto está cada vez peor, siendo dramático ante esto, ante lo otro, ante lo demás allá, como echando más leña al fuego de lo que ya hay. Y sin embargo hay otros que están trabajando, a lo mejor hay sanitarios que están trabajando como una mula y a lo mejor no tienen fe. Y son esos marineros que están intentando que toda esta tormenta pase y tú, sin embargo, ahí en tu casa, nada más que amodorrado o diciendo que mal está todo, ¿no? Pues podemos estar haciendo eso. Pero también cuando nos come el pez, hay momentos donde nos traga la ballena. Y al tragarnos la ballena, pues hace que nosotros podamos vivir así, podamos vivir como metidos en lo hondo, ¿no? En lo hondo en el sepulcro. La ballena, o sea, el pez, perdón, el gran pez es como un sepulcro donde se ha metido uno dentro y ya no entiendes nada. Tú a lo mejor estás como Jonás huyendo de la misión, huyendo de lo que Dios te ha puesto, y a lo mejor ¿qué te ha puesto Dios? Pues a lo mejor tu familia, a lo mejor que cuide a ese hijo que no esperaba, o a lo mejor ese sufrimiento que aparece, o esa enfermedad, o esa muerte de ese familiar, o esta historia, y estás huyendo, constantemente huyendo de la misión, de tu historia, de la vida, de la cruz, de todo. Y el Señor permite esa tormenta para encontrarse contigo. Y cuando caes al mar, permite incluso ese gran pez para que te coma. Y ese gran pez que puede ser cualquier de las cosas que he dicho. Y cuando estás en lo hondo del pez, cabe rezar. Cabe rezar, no dejes de rezar. No dejes de hacer lo que Dios quiere, ¿no? Que es entrar en esa oración, en esa profundidad de vida. Bien, pues ahí si lees esta oración es preciosa, ¿no? Me arrojaste en las profundidades del mar, ayúdame, Señor. Pero tiene esta confianza como Jesús en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú acabas de leer el Salmo, acabas diciendo, pero no, yo saldré de ahí, pero yo estaré contigo, pero yo te ayudaré, pero yo no sé cuánto y tal. ¿Me explico? O sea, en esa paz profundamente grande, ¿no? Y esa paz profundamente bella, ¿no? De saber que al final hay una solución, ¿no? Y fíjate que el mismo Jonás todavía no se ha convertido del todo, ¿no? No, del todo no, es que no se ha convertido, pero está ahí en las profundidades y reza al Señor. Tú en tu noche oscura, tú en tu oscuridad, en tu pecado, en tu historia, el Señor te ayudará si reza. Y en esa oración, un vomitajo de un pez es horrible y sin embargo es la salvación de Jonás. El Señor te va a vomitar, lo mismo que dice la Escritura que Dios escuchó a su Hijo y lo sacó del sepulcro. Pues lo mismo el Señor te va a vomitar de ese sepulcro, te va a sacar de ese sepulcro, de esa muerte, donde no puedes, dice el Señor, se abrirán los sepulcros y yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestros sepulcros, ¿no? Bien, pues cuando el Señor te saca de ahí, ¿no? Ya Jonás dice, bueno, pues ya está, pues iré. Total, que va para allá y te especifica muy bien el libro, tiene mucha gracia, porque te especifica muy bien el libro cuando dice, bueno, y 3 días tardaba uno en recorrer toda la ciudad. 3 días, ¿eh? 3 días. Pues resulta que Jonás va allí y empieza a predicar, porque claro, cuando ya acaba vomitado, dice en el capítulo 3, estamos ya, el Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás y le dijo así, por segunda vez ya, ponte en marcha y vete a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Bueno, esto te partes de risa. ¿Por qué? Porque Jonás
de los 3 días solo necesita uno. O sea, solo hace un día en el que, a mí es que me hace gracia, porque con un solo día, o sea, no llega ni al final de la ciudad. O sea, es que todos se convierten en misioneros, en profetas, porque él lo dice un día y ese día se empieza a convertir la ciudad. Pero no solo se convierte la ciudad, hasta el rey de Nínive se convierte y manda decir que todos pasen un tiempo de purificación, que se vistan de saco y que, en fin, es que te partes de risa porque por un día que un profetucho de nada del pueblo de Israel que no era conocido para nada, resulta que se convierte hasta el rey del imperio, vamos, de los ninivitas, que eso era un desastre, que además eran sanguinarios, era una cosa tremenda. Bueno, pues se convierte, pero es que además te partes de risa porque hay dos hechos que no se nos pueden pasar de largo. El primero es el mensaje, anda que el mensaje. Dentro de 40 días Nínive será arrasada, punto. No habla de Dios, no habla del perdón de los pecados, no habla de que convertío, no, ni siquiera dice convertío. Aquí se ve, es muy gracioso porque aquí se ve que es como un sabotaje del profeta, porque ahora te dirá por qué no quiere ir allí. Entonces da un mensaje que es súper escueto, es que no quiere ni decirlo, no quiere ni mencionar a Yahvé, no quiere ni mencionar la conversión, no quiere mencionar ni la misericordia de Dios, no quiere decir nada. Oye, que sepáis que dentro de 40 días Nínive va a desaparecer. Se acabó. Entonces es el sabotaje del profeta. El profeta ni quiere el mensaje es malísimo, es horrible. Sin embargo, el espíritu está ahí. Y entonces ellos se convierten a pesar de ese mensaje. Pero fíjate, vamos a seguir leyendo porque me hace mucha gracia esto. Dice, los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Pero la noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Vamos, te partes de risa. O sea, ¿quién se lo ha dicho? O sea, ha convertido al pueblo de Nínive, que eran unos sangrientos, en unos profetas, en unos mensajeros, unos evangelizadores. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua. Los hombres y los animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vamos, te partes de risa. Es que el máximo mensajero de la palabra de Dios, que ya habla de Dios, que habla de la conversión, que habla de la posible misericordia de Dios, es el rey de los sanguinarios. O sea, aquí tenemos que sacar varias cosas. La primera es que, a pesar de un rudo mensaje del mensajero, el espíritu puede actuar. Muchas veces decimos, no sé cómo actuar con mi hijo, no sé cómo decírselo, a veces soy torpe al hablar con él. Nosotros mismos los que evangelizamos desde el ambón de la palabra, pero es que yo no sé ni qué decir, a veces me ha salido un churro. Pues Dios se vale de todo para convertir a un sanguinario en profeta. Fíjate que aquí todavía el profeta no se ha convertido, se han convertido los marineros, el pez ha obedecido a Dios, el pueblo se ha convertido, el mayor sanguinario del imperio también se ha convertido, y sin embargo el profeta ahí está, que parece que ni chicha ni limonada, ¿no? Bien, me parte de risa porque es que aquí hasta el ganado, o sea, se convierte en las vacas, hasta las vacas iban con su saco, hasta las vacas, o sea, hasta el ganado se convierte, se pone en actitud de oración, en actitud de, como pone aquí, de rudo sayal. Dice, para que el ganado mayor y menor no coma nada, ni pasten, ni beban, para que invoquen al Señor con ardor y se conviertan del mal camino, ¿no? Y abandonen su violencia, ¿no? Para que dice, cada cual se convierte en su mal camino y abandone la violencia, ¿no? Es una llamada también a nosotros a abandonar nuestra violencia, ¿sabéis? Porque somos muy violentos con nuestra boca,
somos muy violentos con nuestras decisiones, somos muy violentos con nuestra mirada, con nuestro pensamiento. Lo decimos muy finamente porque hemos sido muy educados, pero educadamente nos podemos cargar al otro. El Señor nos llama a cambiar nuestra violencia, ¿no? Bien, hasta aquí el profeta sigue sin convertirse y falta un capítulo nada más, ¿no? Dios vio su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarle, así que no la ejecutó. Bueno, aquí ya te partes. Este es un culmen de este libro. ¿Y por qué es muy culmen de este libro? Porque tiene mucha gracia porque, volviendo un poco para atrás, dice, Nínive será arrasada. Arrasada fue Sodoma y Gomorra, que dice que sería arrasada. Pero arrasado en hebreo se dice lo mismo que transformado. Entonces resulta que es transformada por la conversión del pueblo. O sea, lo mismo que Nínive fue arrasada porque no se convirtieron, perdón, Sodoma y Gomorra fue arrasada porque no se convirtieron, Nínive fue arrasada porque fue transformada por la conversión del pueblo, o sea, fue transformada de otra manera, ¿no? Pero aquí está el culmen. Hasta Dios se convierte. O sea, Dios se convierte en sí mismo, tiene algo pensado y cambia su vida. Me encanta. Porque aquí se ha convertido el marinero, se ha convertido el pez, se ha convertido el imperio, se ha convertido el rey y ahora va y se convierte el Señor. O sea, Dios cambia de parecer. Es que te quedas alucinado. Dice, pero bueno, y Jonás ahí. Bueno, ahora vamos a ver qué le pasó a Jonás, porque hasta aquí Dios se ha convertido. Dice, como habían abandonado el mal camino, se arrepintió Dios de haber pensado eso. Vamos, te quedas alucinado. Dios convertido, Dios arrepentido, ¿no? O sea, es uno de los cúlmenes de este libro tan bonito, ¿no? En el que Dios dice, pobrecillos, ¿no? Bueno, pues aquí vemos a Dios arrepentido. Pues nada, vamos a pasar al capítulo 4, porque como es el último capítulo, pues Jonás habrá dicho, qué bueno es Dios, Señor, qué grande eres. Habrá elevado un canto de alabanza al Señor y habrá dicho, gracias, Señor, pero además yo me arrepiento porque se ha arrepentido pues yo me arrepiento. Vamos a ver cómo sigue el profeta, ¿vale? Venga, capítulo 4, versículo 1. Jonás se disgustó. Pero bueno, ¿cómo que se disgustó? ¿Por qué se disgustó si va la historia fenomenal? Vamos a ver qué pasa. Y se indignó profundamente. Pero bueno, ¿cómo? Pero Jonás, ¿por qué te indigna? Porque yo no lo entiendo. Vamos a seguir porque aquí, ¿sabes lo que pasa? Que el capítulo 4 es el que une todas las piezas de todo. Vamos a verlo. Y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos. Hombre, va a rezar, pero bueno, reza disgustado y reza indignado. Vamos a ver lo que reza. No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra. Por eso intenté escapar a Tarsis, a España, aquí, a donde está toda esta historia. Pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que, Señor, toma mi vida, pues más vale morir que vivir. O sea, está tan cabreado que otra vez quiere morirse. Lo mismo que a los marineros le dice, ¡hala, matadme ahí en el mar! Con las ganas de morirte que uno tiene cuando Dios le está zarandeando la vida y tiene ganas de morirse y de que se hunda todo. ¿Sabes? De que se hunda todo. Pues nada, este tiene ganas de morirse otra vez y le dice al Señor, mira, mátame. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué quiere morir? Porque le da coraje que el Señor ame a los enemigos de Jonás. No soporta que Dios ame a tu enemigo. Y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, claro. ¿Cuál es la razón de la ira? De la huida. ¿Cuál es la razón de la huida? Por fin habla de quién es Dios, que eso lo tenía que haber dicho
en el mensaje a Nínive, pero no lo dice aquí. Dice, no lo decía yo, Señor, tú eres bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso. Mátame, hombre, déjame morir. Me has dicho que venga aquí cuando yo sabía que si se convertían, tú no ibas a hacer eso. Entonces va a pasar una cosa, que los profetas son, los verdaderos profetas son aquellos que se cumple lo que han dicho, pues resulta que ahora no se va a cumplir lo mío. Ahora resulta que yo vengo aquí a decir que en 40 días esto va a ser arrasado. No he dicho ni siquiera es un Dios compasivo, convertido por si Dios. No, no, yo ya había profetizado que iban a morir. Pues ahora resulta que no mueren. Ahora resulta que me da coraje que ames a mis enemigos. Me da coraje que esta persona que me ha hecho el mal, tenías que fundirlo vivo. Pues no, me da coraje que lo perdona. Me da coraje que tú ames a aquel que yo no ame y que me ha hecho el mal. Porque le estaban fastidiando. El imperialismo de Nínive estaba fastidiando al pueblo de Israel. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el insulto que le dice a Dios? Eres un compasivo, eres un bondadoso, eres un misericordioso, eres un paciente. Y ya estoy cabreado. Déjame morir. O sea, que no se convierte. Jonás ha visto todas las conversiones y está duro ahí como un cerrojo ahí cerrado. Yo no quiero, estoy cabreado porque me han hecho el mal, porque esto es un imperialismo tremendo y encima Dios, fíjate lo que hace. Y además Dios se convierte y encima se cabrea, ¿no? O sea, tremendo. Dios le contestó, ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Te lo está diciendo a ti te lo está diciendo. Oye, ¿tú por qué tienes ese disgusto tan grande? ¿Qué te pasa, hombre? Salió Jonás de la ciudad y se instaló al oriente. Montó una choza y se quedó allí a su sombra, hasta ver qué pasaba con la ciudad. Imagínate si ha dicho que dentro de 40 días Nínive será arrasada, pues tiene que estar 40 días allí en el desierto con el sol que hacía. Allí puso una choza para quedarse allí a la sombra a ver si al final se destrozaba el enemigo o no se destrozaba el enemigo. Es como tú y como yo que estamos esperando que aquel que me ha hecho el mal pues se destroce. Y estoy esperando a ver si le pasa algo, y la gente se entera de verdad, de dónde está la verdad y qué es lo que pasó y por qué dice la mentira y por qué te hizo eso y se descubra todo. Pues allí en la choza y tal. Pero se ha quedado al aire esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande? Ese sería el preguntón. Lo mismo que al final del capítulo 3 es un culmen del libro, ¿no? Es Dios se convierte. Aquí es un culmen hacia ti. O sea, ¿tú por qué tienes ese disgusto contigo tan grande con aquel que te ha hecho mal? ¿Por qué tienes disgusto tan grande? Porque estoy haciendo una historia de salvación con aquel que no te llevas bien. ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande? Porque al otro le vaya bien. O sea, esta pregunta es grandísima, porque un Jonás disgustado e indignado a la sombra de una medio cabaña que él ha hecho, esperando a que el otro se hunda, tiene que hacerse esta pregunta interior, como tú y como yo. ¿Por qué estás disgustado siempre? ¿Por qué estás disgustado con los políticos? ¿Por qué estás disgustado con la situación? ¿Por qué estás disgustado con los sanitarios? ¿Porque la vacuna o no vacuna? ¿Por qué estás disgustado siempre con tu hijo? Pero pregúntate el por qué. Es que es muy importante preguntarse el por qué. Porque es una injusticia. Sí, muy bien, ha sido una injusticia, lo que te han hecho, todo lo que tú quieras. Pero tú pregúntate el por qué. O sea, no solo por una injusticia. ¿Te duele tu orgullo? ¿O es que quieres que caiga el otro? Pero tú piensas que si cae el otro tú serás más feliz. ¿Tú piensas que si todo se rehace va a ser tú más estupendo o va a ser tú? O sea, ¿tú por qué te disgustas tanto con ese hijo? ¿Por qué te cabrea tanto cuando en la parroquia pasa esto? ¿Por qué te cabrea tanto
cuando en tu trabajo haces esto? O sea, ¿por qué te cabreas tanto con este? Porque es verdad, mira, aquí hay una cosa, lo que tú hablas con los demás y lo que es verdad. A veces está hablando mal de otro y diciendo, no, es que estés así, el otro te apoya, es verdad que es así. Pero a lo mejor debajo hay una envidia. O debajo hay un cabreo porque tú eres un soberbio y yo también. Y queremos que, que aquí todo se haga como yo quiero. O al fondo soy un controlador y quiero que todo se haga según yo he profetizado. O a lo mejor soy un controlador y quiero que todo el mundo sea como yo quiero que sea. Esa pregunta de por qué tienes ese disgusto tan grande, plantéatela tú, porque te va a salvar de muchas cosas. Total, que lo tenemos ahí a la sombra de los pinos puesto ahí. Dios hizo, vamos, te partes ya, que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Jonás se alegró y se alegró mucho se animó mucho con el ricino. Me encanta, ¿no? Jonás es instintivo básico. Esto es una cosa tremenda. ¿En qué? De que estaba ahí, de pronto hay un ricino y dice, qué a gusto, pues ya estoy en la sombra, hombre. Imaginaros al sol, ¿eh? Yo me acuerdo siempre por el desierto de Judá, cuando íbamos en el autobús y bajé y allí había un hombre vendiendo unas cosillas que les compramos, sobre todo pues, porque estaba allí el tío tiradillo ahí. Y lo único que tenía era 4 palos con una tela encima y ya esa sombra, como hacía un poco de aire, le hacía que él estaba sentado ahí, tipo que estaría ahora sentado el tío, para vender algo tranquilico a esa sombra. Pues dice que Jonás se alegró porque le dio sombra, pero mira qué bonito, ¿eh? Dios hizo que una planta de ricino surgiera por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo del disgusto. O sea, Jonás, Dios cuidando también. Lo mismo que ha cuidado de Nínive, también ahora cuida de Jonás. Precioso. Porque a lo mejor Dios te está dando una amistad que es ese ricino que te cubre con su sombra. Cubrir con su sombra. A María se cubrió con su sombra la nube. Dios cubría con su sombra para cambiar, significa la presencia del Señor. El otro día decíamos en la transfiguración que una nube los cubrió con su sombra. El sacerdote, las manos, cubre con su sombra el pan y el vino para hacer algo nuevo. O sea, ese ricino que cubre con su sombra está hablando de la presencia del Señor para quitar el disgusto. Puede ser que el Dios te esté dando a ti un ricino que te cubra con su sombra, una amistad, una situación buena, un momento. Mira, yo esto lo comparo con el Camino de Santiago. Cuando tú vas haciendo el Camino de Santiago, no es lo mismo entrar en un bosque que ir al sol. La temperatura es la misma, pero cuando vas al sol vas reventado, ya no puedes caminar y cuando te metes en un bosque puedes hacer 10 kilómetros tranquilo porque no hay ese sol. Entonces a lo mejor hay una situación buena en tu vida, ahora, tranquila, a gusto, que es esa sombra que el Señor te está poniendo para que se te quite ese disgusto, para que estés tranquilo. Y a lo mejor ni siquiera lo estás aprovechando. Aprovecha lo que se te quite el disgusto. Y de hecho, Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. O sea, se le quitó el disgusto. Dios, Dios consiguió lo que quería, que era animar también a Jonás. Dice, pero Dios hizo, vaya, que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase el ricino y se secó. O sea, lo mismo que el Señor permite sombras en el camino, también hay gusanos que están ahí y que el Señor permite. A veces estás bien, hay tiempos, hay épocas en la vida que estás fenomenal, cubierto con la sombra, y hay épocas en la vida que hay un gusano que ha venido y se ha cargado toda tu sombra, se ha cargado tu situación en una parroquia, se ha cargado tu situación en la familia, ha sucedido algo horrible que se ha quedado todo y te has quedado al sol, pelaico vivo. Cuando salió el sol, hizo Dios que soplase un viento recio, un recio viento solano. El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que desfallecía,
y se deseaba la muerte. Otra vez, niño, la tercera vez, por 3 veces, otra vez la muerte. Más vale morir que vivir, decía. O sea, Jonás de pronto está cabreado otra vez, pero hasta el punto de desearse la muerte porque hace un sol tremendo y está deseando morirse otra vez, ¿no? Pero ¿por qué ha hecho esto Dios? Pues ahora viene ya el culmen de todo el libro. Todo lo que hemos contado hasta ahora es para contar esto que voy a decir ahora, ¿no? Dios otra vez con su preguntita, la pregunta, el pasapalabra. ¿Por qué tienes ese disgusto tan grande por lo del ricino? Oh, la misma pregunta de antes. Antes era ¿por qué tienes ese disgusto tan grande? Y ahora ¿por qué tienes ese disgusto tan grande con el ricino? O sea, antes con el pueblo y ahora con el ricino. Él contestó, lo tengo con toda razón. Es un disgusto de muerte. Vamos, es que hay que ver, ¿no? Hay que ver que un disgusto de muerte porque es que la sombra en el desierto es que es muy importante. Y me voy a morir. Y además, este ricino me hacía sombra. A mí me venía bien que estuviera, claro. Y Dios repuso, tú te compadeces del ricino que ni cuidaste, ni ayudaste a crecer, que surgió en una noche y que en otra desapareció. O sea, a ti te disgusta, te compadeces del ricino, que tiene dos características. Tú no has hecho nada por él. Y segundo, te compadeces porque a ti te conviene que esté, porque a ti te da sombra. O sea, el problema es que tú amas lo que no has trabajado. No lo has amado. Lo que se trabaja es lo que se ama. Yo, por ejemplo, me di cuenta, tú vas a una parroquia, el cura que está allí trabajando ama esa parroquia. Sin embargo, tú te gusta esa parroquia, pero el que la está trabajando es el que la ama. Es lo mismo que tú con tu hijo. Todo el mundo lo puede querer, pero es que tú lo has trabajado desde chico. Entonces dice, de modo que tú amas lo que a ti te conviene para ti y segundo, claro, tú no lo has trabajado. Y no he de compadecerme yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales. ¿Ves? Y ahí termina este pequeño midrash, ¿no? Este pequeño cuentecillo. ¿Qué significa esto? Aparece la palabra del Señor y dice, hijo mío, a ti tú te disgustas por una planta que ni la has cuidado y además porque te hace sombra. No me va a disgustar a mí un pueblo que se muera cuando hay tanta gente. Que es verdad que, fíjate que además lo justifica. No dice de un pueblo que es malo, malísimo, que eran malísimos, que eran sangrientos. No, lo justifica. Es que no distingue su derecha ni su izquierda. Es que no sabe dónde está la derecha y la izquierda. No saben. Y yo que he estado cuidando de ese pueblo, ojo, está diciendo, tú no has cuidado de esa planta, pero yo he cuidado de ese pueblo. Pero ¿cómo va a estar cuidando Dios de ese pueblo si Dios cuida del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios? ¿Cómo va a cuidar a los sanguinarios eso? Pues Dios los ha estado cuidando. Y si hay 120.000 personas, esas 120.000 personas son queridas del Señor. Y además son amadas. Esa ciudad está diciendo, es que algo tremendo, está diciendo que esa ciudad la ha creado Él. O sea, no solo el pueblo de Israel, sino que cuida a todas las ciudades, a los paganos, a todos. Tú que no has cuidado ese ricino y te da coraje que muera, yo que he cuidado esa ciudad con tanta gente, ¿no me va a dar pena? ¿No voy a ser el Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso? No voy a justificar yo a ese pueblo. En vez de decirle que son malos malotes, decir que son un pueblo que no sabe ni dónde está su izquierda ni su derecha. No voy a querer yo a los jóvenes que queman contenedores,
que a lo mejor no saben dónde está su izquierda y su derecha, no saben por dónde tirar, que a lo mejor son calentados ahí en su interior y no los voy a querer yo. No voy a querer yo a un pueblo que estoy detrás de él. Bien, y muchísimos animales, incluso los animales que se han convertido, que la vaca iba con su saco por ahí, la vaca y el pato y el lo que sea, pues iban todos por ahí, los bueyes con su saco ahí, como queriendo decir, te tengo yo que pedir permiso a ti para mostrar mi misericordia, hombre. Te tengo yo que pedir permiso para mostrar mi misericordia. Déjame que yo ame a tus enemigos. Porque tú lo ves como tu enemigo. Yo lo veo como una criatura a la que llevo cuidando desde que fue fecundada en el seno de su madre. Entonces, déjame. Claro, voy a leer esto otra vez porque es el final del libro. Y no me voy a compadecer yo de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimos animales. ¿Dónde está? Acaba. Yo voy a buscar otra Biblia aquí, a ver si es que el libro acaba aquí, no termina en ningún lado. ¿Dónde está Jonás? No termina. Este libro se queda sin acabar. O sea, lo normal hubiera sido que acabara diciendo, y Jonás, porque sería ya el culmen de los cúlmenes, y Jonás se arrepintió o se convirtió o se... Pues no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque esta pregunta es para ti y tú tienes que terminar el libro de Jonás. Este libro no está terminado. Es como el regreso del hijo pródigo, que al final le dice al hermano mayor, y ese hermano tuyo que estaba muerto, que es verdad que se ha ido con prostituta, que es verdad que no sé qué, no lo voy a querer yo, no lo voy a... Pasa al banquete con tu hermano, hombre, y lo deja sin terminar, porque el hermano mayor eres tú y está esperando que tú decidas y termines el cuento. Pues esto es exactamente igual. No me voy a compadecer yo de tu enemigo. Te está preguntando a ti, porque la pregunta es para ti, porque tú tienes un Jonás dentro de ti, y yo también. Y está diciendo, y no puedo, entonces, ¿puedo yo amar a tu enemigo o puedo no amarlo? ¿Puedo tener yo compasión o no puedo tener yo compasión? Eh, mm, Te soporto a ti también, el Jonás que hay dentro de ti, dice el Señor. Dios que te soporta a ti, que ha tenido paciencia, que te ha dicho, oye, ve a hacer esta misión, y tú sin decir nada te has ido a Tarsis. Y había una tormenta ahí, y cuando podías haber muerto ahí, bien muerto, ha cogido con un pez y te ha comido. Ese pez que te comió, que no soportaste, que aquello que pedimos en la Eucaristía, líbranos de toda perturbación. Turbación per es entera, toda. De esto que se te mueve la vida y se te hunde todo lo que estabas haciendo. Y tú te pensabas que era un Dios malvado y te estaba cogiendo como pez en la tormenta. Y te ha hundido hasta lo hondo. Y has rezado. Y te has convertido en un vomitajo de Dios después de la tormenta y de lo hondo del mar. Y resulta que Dios te estaba salvando. Dios que te ha soportado a ti un montón de cosas. A ti, al Jonás que hay dentro de ti. Hombre, humíllate, obedece al Señor, entra en la misión que Dios te ha dado, pide perdón y tira para adelante, reconcíliate con Dios, reconcíliate contigo mismo, incluso reconcíliate con tus enemigos porque son amados del Señor. Y tira para adelante, hombre, tira para adelante. Esta pregunta, lo mismo que estas tres preguntas del capítulo cuarto, ¿no? ¿Qué te pasa que estás disgustado? Luego, ¿qué te pasa que estás disgustado con el ricino? ¿Por qué estás cabreado con algo que yo te he dado? Te lo quito cuando quiero. Y tercero, ¿puedo ser yo compasivo? Entra en la humildad, entra en la misión que Dios tiene para ti, entra en el cariño que Dios tiene para ti. Y no lleves todo en la historia, no seas un justiciero, ese justiciero que te hace hundirte, que te hace estar siempre exigiendo
una reparación de los daños, que parece que no te quieres morir sin ver al otro hundido hasta el abismo. Y tienes ahí como un agobio de que no te deja vivir el odio que tienes con el hermano, o el odio que tienes porque estás distinto, o porque Dios está permitiendo, porque es verdad que tú no te vas a cabrear directamente porque Dios sea compasivo, porque además, si es que me está escuchando un religioso natural de toda la vida, nunca podrá decir explícitamente odio tu compasión, pero sí que odias que le vaya bien al otro. Sí que odias que Dios le esté bendiciendo, le esté dando dones, le esté regalando misericordia. En fin, ¿veis qué bonito? ¿Veis qué grandeza la de Jonás, el libro de Jonás? Léetelo despacito. Ríete cuando los marineros rezan y Jonás no reza. Perdón. Ríete cuando tú te cabreas y no quieres rezar y sin embargo aquel que no cree reza una oracioncilla por ahí porque está temblando. Ríete también o reza cuando estés metido en lo hondo de una barriga del pez, ahí en lo hondo de tu sufrimiento, porque alguien ha muerto, o porque estás temblando por la pandemia, o porque estás asustado por todo, o porque has dejado cosas detrás que ya no volverás a recuperar. Reza ahí en lo hondo. Y si un día te sientes un vomitajo de Dios que te ha vomitado en mitad de una orilla, pues no te preocupes que si... Tú imagínate cómo saldría Jonás del vomitajo, ¿no? Es que yo cada vez que me lo... Pues ese vomitajo te lava y tiras para adelante, porque Dios tiene una historia para adelante, ¿sabes? ¿Ha habido una etapa de tu historia que ha sido un vomitajo de Dios? Que te sientes sucio, desnudo, incluso te has sentido sucio por tus mismos pecados y todo lo que has hecho no pasa nada. Límpiate, la confesión, ahora que estamos en Cuaresma, y tira para adelante, hombre, tira para adelante, que Dios tiene una misión preparada para ti, aunque luego la misión la haga hecha un desastre. ¿Por qué? Porque es verdad que luego hace un desastre, pues como Jonás, no sabes ni evangelizar, no nombra a Dios, no nada, no pasa. Pero tú sigues, pero no estés disgustado. Pídele al Señor que tenga grandeza de corazón, que toda la vida no sea un disgusto para ti, y ánimo, el Señor te bendice y te guarda. Ya sabes que si quieres rezar el rosario, ahora y la Eucaristía, este vídeo se termina y luego aparece otro que pone directo Parroquia de Gracia. Y ojo, tenemos que anunciar una cosa, que las misas se están recortando ya en los vídeos, ¿vale? Para que cuando la volváis a ver, solo se vean las lecturas y las lecturas y la homilía, ¿vale? Porque claro, es lo que se está diciendo mucho por ahí, y es verdad, y todos lo sabemos. Cuando tú celebras una Eucaristía, cuando ves una misa que no es directo, ahí no está pasando nada, ahí no se está consagrando, y no está sucediendo nada. Por tanto, no es una Eucaristía vivida, ¿vale? Y estamos dejando solo la palabra de Dios y la homilía para que nos ayude, porque la palabra de Dios nos ayuda un montón. Un abrazo muy fuerte y ya nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios bendiga.